Bueno, buenas noches a todos. Desde la Sociedad Argentina de Diabetes les queremos dar la bienvenida a esta octava reunión científica, Barreras Culturales y Socioeconómicas para la Alimentación Saludable, con disertantes de Latinoamérica y como coordinadora a la doctora Silvia Lapertosa. Silvia ha sido la gran impulsora para comenzar esta relación con Latinoamérica y por supuesto todos queremos mantenerla y sostenerla en el tiempo y por supuesto que cada vez sea una relación más fuerte y con más intervenciones en nuestros congresos y en nuestras jornadas. Hoy vamos a tener participantes de Chile, de Perú, de Costa Rica, de Paraguay, de Bolivia y por supuesto de Argentina, que serán presentados por la doctora Silvia Lapertosa. Así que Silvia, te doy la palabra para poder presentar a todos los disertantes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bien, buenas noches a todos, buenas tardes. La verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes esta octava reunión científica de la Sociedad de Diabetes, cuyo tema va a ser barreras culturales y socioeconómicas para lograr la adherencia a una alimentación saludable y el plato saludable. En primer lugar, no tengo conflictos de interés con el tema, va a disertar la licenciada Gabriela Flores de Argentina, que es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Dirección de Organizaciones Sociales de la Universidad de San Andrés y tiene un posgrado en alimentación basada en plantas y maestría en tecnología de los alimentos. Es doctoranda en salud pública de la UCES, es miembro del Consejo de Nutrición de la Asociación Argentina de Salud Pública y es la responsable del área de alimentos del Programa Nacional de Alimentación Saludable del Ministerio de Salud de la Nación. En segundo lugar, la doctora Isabel Cárdenas Guzmán de Bolivia es miembro de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, de la Sociedad de Medicina Interna de Bolivia, de la Sociedad de Endocrinología Filial La Paz, es past president de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, médico internista endocrinólogo del Hospital de Clínicas de La Paz y es médica de la Caja de Seguro de la Banca Privada y especialista en endocrinología. La doctora Margarita del Favero de Chile es nutricionista con un postítulo de especialización en enfermedades crónicas no transmisibles en el INTA de la Universidad de Chile. Tiene una subespecialización en diabetes en la Joslin Diabetes Center y trabaja en la Clínica Las Condes en el Centro de Diabetes del Adulto. El doctor Chin Hao Chenku, de Costa Rica, es médico cirujano especialista en endocrinología, profesor instructor, licenciado del Departamento de Farmacología y Toxicología Clínica de la Universidad de Costa Rica, profesor de las especialidades de endocrinología y medicina interna del posgrado de la Universidad de Costa Rica. El doctor Viviano Barreto de Paraguay es jefe del servicio de clínica del Hospital Distrital de Ñemby, jefe de guardia del Hospital de Itagua y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Diabetes. La doctora Marta Arellano de Perú es médica especialista en endocrinología, egresada de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en endocrinología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, divulgadora científica diplomada en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, diplomada en auditoría y maestría en medicina con mención en endocrinología culminada en la Universidad Cayetano Heredia. La doctora Adriana Dominzay de Uruguay, que mandó su presentación por cuestiones personales, no puede estar presente, es doctora en medicina de la Universidad de la República, especialista en medicina interna de la Universidad de la República, especialista en diabetología, diplomada en gestión de servicios de salud, jefa de unidad del Hospital Policial Sanidad Policial, es la responsable de la unidad de riesgo cardiometabólico y diabetes del Hospital Vilardebo, y es miembro del Comité de Educación de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay y es la actual presidenta de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay 2023-2024. Entonces, habiendo presentado a los disertantes, vamos a darle inicio entonces a las presentaciones. En primer lugar a la doctora Gabriela Flores, sí les voy a pedir que tratemos de respetar el tiempo, así damos lugar a las preguntas. Adelante, Gabriela. ¿Me pueden confirmar que se vea la presentación?
Ponela en forma de presentación, Gabriela. Sí, Ahí sí, está. estaba en eso. Ya, Bueno, perfecto. buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Argentina de Diabetes. Voy a presentar los ejes de trabajo del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad del Ministerio de Salud de la Nación. En principio voy a declarar que no tengo conflictos de interés, no recibo financiación de la industria por ningún trabajo, solamente los honorarios profesionales en la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud y el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como para que tengan una idea cómo es de la dependencia del programa en el que trabajamos, el Programa Nacional de Alimentación Saludable forma parte de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, que pertenece a la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias, que forma parte de la Secretaría de Acceso a la Salud. El programa fue creado por resolución ministerial, no está avanzando el PowerPoint. ¿Ustedes lo ven pasar? No. Okay. En el año 2016 se crea a través de la resolución 732 y tiene un objetivo general planteado que tiene que ver con planificar, implementar y evaluar políticas públicas en torno a la alimentación saludable. De esta forma se busca contribuir a la promoción de la salud y a la prevención y monitoreo de enfermedades no transmisibles. Por este motivo es que está dentro de la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles. El programa también tiene 3 objetivos específicos que están relacionados con implementar estrategias de capacitación y difusión en torno a la alimentación saludable, también diseñar, implementar y monitorear políticas públicas que estén relacionadas a la alimentación saludable para promover y para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, y también planificar e implementar las estrategias que contribuyan al fortalecimiento de los servicios de salud en términos relacionados a la alimentación y a la nutrición, por supuesto. En estos ejes es que desarrollamos las tareas que hacemos con el equipo. En el primer eje hacemos diferentes capacitaciones. Actualmente estamos haciendo capacitaciones para todo el personal de salud y sobre todo enfocado en el primer nivel de atención sobre guías alimentarias para la población argentina. También hay un curso específicamente de guías alimentarias que está destinado a nutricionistas. También hay otro curso relacionado a la alimentación y los determinantes sociales de la alimentación que está destinado a asesores de salud integral. Hay un curso que se desarrolla a partir de la implementación de la Ley 27.642 de de promoción de la alimentación saludable para docentes, destinados a docentes de todo el país, de los 3 niveles educativos obligatorios en nuestro país, y también para responsables de comedores y de kioscos y también personal directivo de las escuelas. Por otro lado, en este eje también trabajamos en el armado de guías, manuales y cuadernillos de difusión. Y también se trabaja con diferentes efemérides y difusión de distintos ejes, como por ejemplo etiquetado frontal. Por otro lado, tenemos un trabajo de docencia en la formación de residentes de nutrición y de epidemiología que rotan en nuestro programa. En cuanto al segundo eje, que tiene que ver con diseñar e implementar políticas públicas de alimentación saludable, ahora estamos haciendo un trabajo muy fuerte en la implementación de la Ley 27.642 de promoción de la alimentación saludable. Participamos en la mesa técnica de reglamentación de la ley, hicimos trabajos previos de investigación que dieron sustento a la ley que tenemos hoy, que
cumple con los mejores estándares internacionales. Tenemos mesas técnicas nacionales para la implementación y hacemos acompañamiento a las provincias. De hecho, hoy estoy en San Juan porque estamos haciendo eso con mi compañera. Hacemos el monitoreo del cumplimiento de la ley y también acciones de comunicación y capacitación. Por otro lado, estamos haciendo la revisión de las guías alimentarias para la población argentina, un proceso que inició formalmente el año pasado con el acompañamiento de FAO. Se está utilizando la nueva metodología de FAO, ya hicimos toda la revisión de la evidencia científica, el diagnóstico de situación, y estamos en este momento trabajando en el modelado de patrones dietarios nacionales y con las recomendaciones, iniciando los lineamientos para hacer las recomendaciones que van a formar parte de la nueva guía. Esto se hace en conjunto con la academia, la sociedad civil y con otros organismos institucionales. Y en este momento estamos en la conformación de mesas participativas, una mesa nacional, donde se está invitando a diferentes entidades científicas, y también va a haber 24 mesas participativas en todas las provincias, todas multisectoriales. Por otro lado, también participamos en la Estrategia Nacional de Entornos Saludables, que depende del Ministerio de Salud y que trabaja sobre todos los factores de riesgo para la aparición de enfermedades no transmisibles. Nosotras trabajamos en el establecimiento de estándares relacionados con alimentación saludable, y se están impulsando en todo el país mejoras legislativas en materias de entornos saludables. Dentro de las políticas también tenemos la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sodio, que inició en 2009 con una iniciativa voluntaria y que dio lugar a la Ley 26.905 de reducción de consumo de sodio, la primera en América y la segunda en el mundo, y trabajamos en la implementación operativa de esta ley. También en la implementación de la política de reducción de ácidos grasos trans en alimentos, que comenzó también en 2006 con una iniciativa voluntaria, y que a través de la incorporación del artículo 155 tris en el año 2010 en el Código Alimentario, inició la reducción obligatoria en alimentos. Ahora hicimos una nueva modificación que ajusta la cantidad de ácidos grasos trans de producción industrial a los estándares, los mejores estándares internacionales propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, también trabajamos en la discusión de legislación y política alimentaria a nivel internacional. Participamos en Mercosur del grupo normativo, el SGT3, que es un grupo donde se discute sobre el rotulado alimentario. También formamos parte de la Comisión Intergubernamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de donde somos punto focal. Y participamos en el Comité de Códex sobre Etiquetado de Alimentos y sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales. Y actualmente Argentina es uno de los países priorizados por la Organización Mundial de la Salud para participar del plan de aceleración para detener la obesidad. En cuanto a la implementación de estrategias que contribuyan al fortalecimiento de servicios de salud, estamos trabajando en la actualización de la guía de práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento de la obesidad en adultos para todos los niveles de atención, que la primera se había publicado en 2013 y esta se va a publicar en 2 partes, la primera parte ahora a fines de este año. Y también se está elaborando una guía breve para equipos de salud y otra guía para la población general derivada de la guía de práctica clínica. Por último, otro eje muy importante de trabajo en el programa es el abordaje de la perspectiva de diversidad corporal en las políticas de alimentación y salud, y esto se encuentra en el marco del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Se aborda la perspectiva de diversidad corporal en todos los cursos que están brindados por el Programa Nacional de Alimentación Saludable. El año pasado, por primera vez, se hizo un ciclo de conversatorios sobre diversidad corporal y políticas de salud, que estuvo liderado por la Secretaría de Acceso a la Salud, con participación de distintas áreas del ministerio, donde nosotras participamos, por supuesto, y a partir de este ciclo de conversatorios está en proceso en este momento un cuadernillo que va a sistematizar todas las ideas fuertes que aparecieron en el conversatorio, para que pueda ser un insumo para los equipos de salud en los diferentes niveles de atención. Esta incorporación de la perspectiva de diversidad corporal también se está trabajando en todas las efemérides de salud, y también se incorporan los conceptos de estigma de peso y discriminación por gordura en la nueva versión de la guía de práctica clínica, también en la guía alimentaria para la población argentina. Esta perspectiva se está presentando por Un parte minuto, de... Gaby. Perfecto, ya termino. Por parte de mi compañera de equipo, que es quien trabaja más fuertemente el tema, en diferentes lugares, por ejemplo, mañana en la Universidad Católica de acá de San Juan. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Como sabemos que tenés un compromiso, queremos abrir 2 o 3 preguntas con respecto a tu presentación. En primer lugar, Gabriela, me gustaría preguntarte a mí si han medido algunos de los resultados con respecto a lo de sodio o a lo de ácidos grasos, si hay algún dato que nos diga de que esto es efectivo para bajar la barrera, ¿no es cierto?, de la hipertensión. En verdad, en cuanto a la política de sodio, lo que tenemos medido es el consumo de sodio en la población. Cuando empezó la política en 2009, el consumo de sodio era de 11,25 gramos, y ahora en la última ENIS el consumo de sodio es de 7,9 gramos de sal, ¿no? Sí. Por habitante, así que realmente ha sido una política exitosa, que además se sostuvo a pesar de los cambios de gestión, ¿no? Es una política que ya ha tenido 5 cambios de gestión en el medio desde que inició, y se sostiene, y además es una política multinivel, porque trabaja en difusión, pero también trabaja en el límite obligatorio. Somos uno de los pocos países, de hecho hay solo 3 países en América que tenemos límite obligatorio de sodio en alimentos, ¿sí? Que es Bien. el estándar, el gold estándar que plantea OMS y OPS. Bien, no Eso veo es. preguntas. El público podría poner donde está preguntas y respuestas, alguna para que le podamos hacer al panelista. No sé si los otros panelistas quieren hacer alguna pregunta. Por ahí una de las cosas en dos, ¿se me desconectó Gabriela? Ah, no, acá No, no. está. No te había visto. ¿Podés señalarme 2 barreras para el cumplimiento de la alimentación saludable en nuestra población? Bueno, una de las barreras principales tiene que ver con la poca oferta de alimentos saludables y la gran oferta de alimentos procesados y ultraprocesados. De hecho, nosotros hicimos una revisión, una umbrella review sobre revisiones sistemáticas que relacionan el consumo de ultraprocesados con desenlaces negativos de salud, donde fuertemente se ve que aumenta la mortalidad por todas las causas y que está relacionado con la aparición de enfermedades no transmisibles. Y por otro lado, hay un estudio de publicación reciente donde se evalúa cómo es el patrón alimentario actual, y donde niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, consumen el 50% de la energía diaria entre procesados y ultraprocesados, 35%
y ultraprocesados. Entonces ya no son consumos ocasionales como se hablaba, ¿no? O como la industria en algún momento planteaba de que, bueno, son consumos ocasionales con cantidades medidas. Bueno, no, esto forma parte del día a día de la alimentación de todas las personas, y el aumento del consumo de alimentos procesados y ultraprocesados ocurre en detrimento del consumo de alimentos frescos. Entonces, bueno, es Bien, una combinación, una esa es combinación. la principal barrera, Bien, apoyado por un marketing feroz de parte de la industria, ¿no? bien. Quisiera hacer una Sí, pregunta, doctora. sí, Gabriel, Si bien. cuentan ahí con profesionales que son, en este caso, especialistas en el área de, por ejemplo, nutrición, especialistas en diabetología, que están centradas en el área central nada más, o tienen abarcado otras áreas hacia el interior, porque depende mucho de la educación para el éxito del tratamiento, y quiero saber si tienen la cantidad suficiente de profesionales. Sí, la verdad es que cantidad de profesionales hay, eso seguro. De hecho, por ejemplo, hoy nos comentaban en San Juan hay 180 nutricionistas en el primer nivel de atención, ¿no? En todas las unidades sanitarias del primer nivel de atención hay profesionales de la nutrición que están disponibles. El problema es que la oferta de alimentos no saludables es feroz, ¿no? Entonces es muy difícil que las personas hagan elecciones saludables cuando todo el ambiente que los rodea es de alimentos no saludables. Por eso es tan importante la ley de promoción de la alimentación saludable, no solo porque advierte a las personas como la cantidad de excesos de nutrientes críticos que tienen los alimentos, sino porque regula el ingreso de esos alimentos en las escuelas y en el ámbito educativo. Y es muy importante que las infancias y las adolescencias cada vez consuman menos de esos alimentos y consuman mayor cantidad de alimentos frescos. Pero para eso se los tenemos que ofrecer. Bien, Gaby, muchas gracias, te liberamos y vamos a Bueno, continuar porque muchísimas si gracias. no se nos va a estirar mucho la mesa. En Muchas segundo lugar, gracias. gracias Gabriela. Después lo que vamos a hacer ahora es hacer las presentaciones a continuación y al final hacemos las preguntas para poder, te invitamos a que te quedes hasta que puedas. A continuación, la doctora Isabel Cárdenas de Bolivia va a hacer su presentación, así que Isabel, podés compartir la pantalla. Doctora Isabel Estás muteada, Subistro. ¿eh? Estás muteada. Mil disculpas, qué Adelante. torpe. Gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Lapertosa por permitirme participar en este interesante panel. Voy a retroceder un poquito. Ya, y yo quiero comentarles algunas cosas que me parecen muy interesantes, tanto de mi país como cosas generales que creo que vamos a poder discutir. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y como todos saben, las causas de la obesidad son muchas y muy complejas y que realmente cada vez se están incluyendo muchas más y no vamos a discutir específicamente cada una de ellas, sino más bien las causas socioeconómicas de la obesidad, donde vemos que la primera es la globalización y la urbanización, y ahí que tengo unos datos que son realmente muy interesantes. 75% de los alimentos provienen de 12 plantas y 5 especies animales. Sabemos del menor tiempo invertido en la preparación de los alimentos actualmente, el incremento en los horarios laborales ha hecho también que haya este menor tiempo y las grandes distancias entre la fuerte laboral y el hogar y las tendencias publicitarias de consumo. Cuando nosotros hablamos de estilo de vida, se ha tendido a atribuir la responsabilidad de lo que come y de lo que escoge para comer y por lo tanto de su peso y de la enfermedad de la obesidad solo al individuo, pero en realidad no es una elección individual libre, sino el resultado de una
posición del individuo, de una, perdón, tengo que reducir esto, eco, de una posición del individuo y del grupo dentro de la estructura social, y de cuando hablamos de colonialidad alimentaria, estamos hablando de la posición social, de los hábitos, el gusto de cada una de las poblaciones. En cuanto hablamos del entorno alimentario, hablamos del lugar físico donde se vive, y se sabe que la polución interviene en la tendencia a la obesidad y en los mensajes de marketing que hablaba la doctora que me antecedió sobre la alimentación. Y aquí hay dos términos que me parecieron muy interesantes: los desiertos alimentarios, que se refiere a la dificultad de encontrar productos sanos y la distancia que tienen que recorrer y el costo que tienen estos alimentos, y los pantanos alimentarios, que habla de la oferta de comida chatarra, de comida de fácil acceso y más económica, y que son comidas no saludables que nos llevan al ambiente obesogénico. En mi país no tenemos una dificultad para encontrar realmente productos sanos, pero sí tenemos una oferta impresionante de pantanos alimentarios, de productos no saludables en cada esquina, que llevan a que la gente escoja mal lo que va a comer. En cuanto al entorno sociocultural, las normas, las representaciones y conocimientos en torno a la alimentación y las prácticas alimentarias son muy importantes. Nosotros tenemos reuniones sociales siempre alrededor de la comida, y la comida no es precisamente llena de productos sanos. Y hablando del entorno escolar, que también estaban hablando ahora, en Bolivia existe una cosa que es el desayuno escolar, cuyo objetivo era evitar la deserción escolar y evitar también la desnutrición, y les voy a mostrar qué pasó con ese desayuno escolar. Hay una desregulación de la oferta alimentaria dentro y alrededor de los colegios, y yo escuché de un colegio que prohibió las bebidas carbonatadas y que los padres se opusieron porque dijeron que estaban en contra de su libertad, pero en el mismo colegio que prohibieron las bebidas carbonatadas, cuando los niños no llevan comida de la casa, lo que les ofrecen son hamburguesas, pizzas, comida rápida. Obviamente esto tiene que ver con la elección y el sabor de los niños y la propaganda. Y la pregunta de quién tiene la decisión sobre lo que comen los niños en la escuela, si los padres o el Estado. Y como les decía, esta es la oferta que tenemos nosotros. Hay fruta y verdura en todos lados, abundante, no cara, pero en el mismo lugar tenemos la oferta de comida muy calórica y comida en la calle, que los franceses tienen estudios muy interesantes en relación a la oferta de comida en la calle, que ellos no la tienen, y que nosotros, que en toda Latinoamérica la tenemos, también está directamente relacionada con la obesidad, ya que son comidas calóricas y habitualmente solamente fritas. Cuando hablamos del marketing, tenemos que considerar que ha tomado un papel de educador alimentario en la población infantil, que todo el empaquetado y toda la propaganda va como un papel de seducción, especialmente a los jóvenes y los niños. Se venden alrededor de las comidas en todos los lugares de los colegios, en todos los lugares donde están los niños, y el precio es mucho más asequible y más fácil de consumir. Si hablamos del entorno sociocultural, las preferencias y representaciones alimentarias en el entorno sociocultural dan una tendencia de dirigirse hacia alimentos de baja calidad nutricional, por problemas ya sea económicos o de propaganda, y los cánones de belleza hablan de su relación con el cuerpo. Un niño gordito en mi país sigue siendo considerado como un niño sano. La obesidad además es aceptada en entornos más populares. Cuando yo tengo pacientes de entornos populares y les digo, usted debe bajar de peso, y dicen, no soy pobre, ¿qué va a decir qué van a decir mis vecinos? En cambio, existen cánones de delgadez que son muy, muy estrictos en entornos más favorecidos. También las normas y preferencias, y en realidad aquí hablamos de cómo hemos ido actuando de diferente forma, y ahora los niños son los que deciden qué comen, y muchas madres les dan, comillas, el gusto para ver que coman lo que ellos quieren. Los conocimientos, saberes técnicos de la alimentación que se transmiten y circulan en la sociedad que vivimos, entonces también tienen mucha importancia. ¿Cuál es el papel de la educación alimentaria? El conocimiento del valor de la alimentación para prevención no solamente de la obesidad es muy importante, y en Francia existen
un curso como la matemática o como las letras, que es de nutrición en el colegio, y nosotros no tenemos absolutamente ningún respeto, ninguna orientación en cuanto a la nutrición para los niños y los adolescentes, ni tampoco en cuanto a protección al respeto al medio ambiente o a los productores, o el papel de la contaminación en la acción de los preservantes y disruptores endocrinos, o en la regulación del comercio y del marketing. Esta ley salió el 2016 en Bolivia, la ley 775, con la idea de empezar a promocionar la alimentación sana y con la idea de tener estos sellos rojo, amarillo y verde que nos hablarían de una concentración alta, media o baja en grasas saturadas, azúcares añadidas y sal. Pero en realidad hasta el momento, aunque la ley decía que debía implementarse dentro del primer año de haber sido promulgada, hasta el momento no tenemos nada, y esta es la única el único etiquetado que tenemos en los productos aquí en Bolivia. Y esto es lo que estamos viendo nosotros en relación al porcentaje de obesidad, como del 75, que era el 25%, al 2016 se maneja el 55% de obesidad, y aquí tengo algunas cosas que les voy a mostrar sobre obesidad. 52% de obesidad y sobrepeso en una encuesta que se hizo en Huarina, una ciudad muy pequeña, un pueblito pequeño cerca de La Paz. Y este estudio, que es muy interesante, que fue hecho en 5 mercados de mi ciudad y que fue publicado el 2020, que muestra que solo el 20% de esta población de más de 500 personas encuestadas, estudiadas, solo el 20% tenían un peso normal, el 37,5% eran con sobrepeso, y fíjense ustedes cómo el resto de la población tenía diferentes grados de obesidad, y es principalmente relacionado con la falta de ejercicio. Y en este estudio, miren ustedes cómo demostró una prevalencia de 19,5% de diabetes. Este es otro estudio hecho por la UNICEF en los niños escolares, adolescentes y niños en Bolivia. Y ustedes pueden ver que aquí ellos hablan que el 17,13% de la población mundial en niños es obesa. ¿Y qué pasó en mi país? El 22% tenían sobrepeso, el 11% obesidad y el 2% obesidad severa. Miren que solo el sobrepeso ya superaba los valores que nos reportan a nivel internacional, y esto sucedió en absolutamente todos los departamentos de Bolivia. El más bajo fue Potosí con 19%, y los más altos Santa Cruz y Tarija con 45%, y ustedes pueden ver cuáles son los datos realmente muy, muy peligrosos. Y en la misma encuesta se les preguntó a los niños qué pensaban sobre la suplementación del desayuno escolar, y ahí ellos respondieron que ayudaba a crecer, que era nutritivo. El 25% no sabía de qué se trataba, pero además en la misma encuesta vieron que 32% de los niños consumían comidas no saludables 1 o 2 veces por semana, y que 27% de ellos consumían casi todos los días. Y los conocimientos de alimentación y nutrición en los escolares no son adecuados para el perjuicio que están llevando el consumo de golosinas, caramelos, comida frita, pero sí sobre los beneficios de nutrición de un desayuno escolar. Y este es el desayuno escolar que dan en todas las escuelas públicas. Isabel, un minuto. Perfecto, y todas son llenas de azúcar, bebidas lácteas azucaradas y además galletas con azúcar y carbohidratos. Y esta es la comida típica de mi país, todo frito, una mezcla impresionante de carbohidratos y casi ninguna verdura y fruta. Y finalmente, para terminar, esta es la frase de Francisco Grande Cobian, un investigador en nutrición español, que se le considera el padre de la dietología, que dice que es más fácil que un hombre cambie de religión que los hábitos alimentarios. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es en nuestros niños y cambiar desde el principio la alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Vamos a continuar con la siguiente disertación para que al final hagamos las preguntas con la licenciada Margarita del Favero de Chile. Así que adelante, Margarita, si podés dejar de compartir, Isabel. Sí, estoy intentándolo, perdón. ¿Ya está? No, seguís compartiendo. Arriba, cerrar. No.
Acá en la punta tendrías, ahí, ahora sí, Isabel, bárbaro. Gracias, Margarita, adelante. Entonces, ¿se ve la pantalla completa, la presentación? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es Margarita Alfávero y hoy día voy a hablarles un poco de Chile. Ya no tengo ningún tipo de conflicto de interés y sí, como para empezar quisiera mostrar cuál es la realidad de Chile actualmente, donde se puede observar que en los adultos el 74% tiene malnutrición por exceso, o el 87% son sedentarios y el 40% tiene síndrome metabólico según la última encuesta nacional de salud de Chile. Si nos vamos a los escolares, la tendencia es aún peor, porque según la JUNAEP, que es un programa gubernamental que entrega alimentación al 60% de las familias más vulnerables, el 53% de los escolares tiene algún grado de exceso de peso. E incluso en quinto básico, que son alrededor de los, si no me equivoco, 8 años por ahí, 3 de cada 5 estudiantes ya tiene una malnutrición por exceso. Al mismo tiempo, podemos ver una relación directa entre, o entre problemas de peso con los niveles socioeconómicos bajos. O sea, un nivel de pobreza o de menor educación, en adultos hay un 43% de exceso de peso versus una persona que tuvo mayor escolaridad o menor nivel de pobreza, que es un 27%. Lo mismo ocurre también a través de los niveles escolares de la última encuesta de la JUNAEP del año 2022, donde casi el 20% de la población escolar más vulnerable tiene riesgo de presentar obesidad en Chile. ¿Ya? Entonces, en el año 2010 se hizo una encuesta nacional de consumo alimentario en base a las guías de alimentación que tenía Chile en ese momento. Y la verdad es que la encuesta mostró pésimos resultados. El 5% de la población comía saludable, por ende había un 95% que tenía que mejorar su calidad alimenticia. Las personas comían hasta 7 veces en el día: desayuno, colación, almuerzo, colación, once, cena, colación. ¿Ya? Se observó un consumo excesivo de calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio, y al mismo tiempo no había cumplimiento de los mínimos que era de agua, de lo mínimo de verduras, de frutas, lácteos y pescados. Entonces, con esta panorámica, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Tenemos dos áreas: el nivel macroestructural, que es como la barrera socioeconómica donde entran las políticas públicas, el sistema económico, y tenemos el área más microestructural, que son las barreras culturales, donde es como la cultura que tiene esta comunidad de cada persona. Dentro de las barreras económicas existe lo que se llama la canasta básica de alimentos, que es un grupo de 80 productos que se va monitoreando mensualmente por el Ministerio de Desarrollo, ¿ya? Y esta se utiliza para determinar la línea de pobreza, o sea, indica como la accesibilidad que tiene una persona a ciertos productos. Entonces, de esta canasta básica se creó como una canasta de alimentos saludables, para poder ver cuánto acceso tiene una persona a comer equilibrado según las guías alimentarias. Entonces, esta canasta de alimentos, lo que se hizo fue cambiar los porcentajes de estos alimentos a la canasta básica, aumentando los huevos, aumentando las verduras, las frutas y pescados, pero disminuyendo el consumo de azúcar, de carnes o de comidas fuera del hogar. ¿Ya? La verdad es que los resultados de esta canasta básica saludable fueron bastante también malos, en el sentido de que el 27% de las personas en Chile no tenían el lujo a poder acceder a comprar esta canasta saludable de alimentos, ¿ya? Y si es que nos íbamos al rango de las zonas rurales, era aún peor. Las zonas rurales, el 46% de ellas no podía acceder a una canasta saludable. Entonces, esto nos muestra que al final la línea de pobreza hace que efectivamente la persona no se pueda alimentar bien, y es deber del Estado buscar cómo esta barrera económica se puede trabajar para que este 27% o 46% vaya reduciéndose. Pero si bien tenemos que la canasta mide este acceso, esta asequibilidad, ¿ya? Esto
no mide el consumo. ¿En qué sentido? Si bien el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar este acceso a alimentos saludables, la verdad de las cosas es que la decisión de adoptar una alimentación saludable o un modo de vida saludable recae en la persona. Y aquí es donde entran las barreras culturales, ¿ya? Dentro de las barreras culturales, que esta diapositiva en verdad es entre como económica y cultural, porque antes de los años 70 nosotros consumíamos mucha alimentación casera, se enfocaba en muchos guisos, carbonadas, cazuelas, legumbres, ¿ya? Pero en la década de los 80 vino una gran crisis económica donde la fuerza laboral o la desocupación laboral fue de un 50%. Entonces, en estos años, la ingesta de la alimentación cambió y se basó en el consumo de pan, azúcar, arroz, fideos y papa, ¿ya? Y en esta época se consumían en promedio alrededor de 1.600 calorías, según la investigación, ¿ya? Pero después, en los años 90 cambia la panorámica, la situación cambia, empieza a mejorar la economía en Chile, ¿ya? Y al mismo tiempo entonces empiezan a aparecer los restaurantes de comida rápida, donde de pasar a 1.600 calorías ingeridas en el día, la estimación es que se empezó a consumir 2.700 a 3.100 calorías por persona. Entonces, de ahí empieza justamente la tendencia a generar este incremento por la obesidad, ¿ya? El incremento de la obesidad. Si nos vamos también a la relación mujer, ya hay una desigualdad de obesidad en los niveles de la mujer. Si yo cruzo la variable género con pobreza, vemos que la mujer que tiene menos nivel socioeconómico tiene un nivel de obesidad muchísimo más alto que la que tiene mejor nivel socioeconómico. Casi el 47% de las mujeres de de bajo estrato económico está con obesidad, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque en estas personas, por una parte, se encargan de la casa. Y lo que mostró un estudio realizado en el 2012 es que en el fondo la mujer es la que pasa mayor tiempo en el hogar en comparación al resto de la familia, y esto genera que vaya como desarrollando como una pérdida de interés por su aspecto, por su bienestar personal y una menor autoestima. Entonces, esto hace que no se cuide mucho de ella misma y de su salud, y frente a esto es una de las causas que genera el tema de la alimentación poco equilibrada. Pero también hay otro aspecto bien interesante que se generó en esto cultural de cada década, donde primero pasamos a los guisos, después al elevado consumo de pan y arroz, y después pasa a esto de los restaurantes y la comida chatarra. Eh, por alguna razón, la alimentación como de casera, la de legumbres, guisos, sopa, las personas lo consideraron como que era la alimentación de los pobres, significaba escasez. En cambio, toda esta comida ultraprocesada, los restaurantes de cadena rápida, el consumo de bebidas como la Coca-Cola, lo consideraban como estar bien, como tener un estado de abundancia o de bienestar. Entonces también se generó este aspecto donde se consumía más comida procesada porque era como mostrar que estabas mejor económicamente, ¿ya? Ahora, ¿qué hace o qué políticas existen para abarcar todo esto? Obviamente que hay bastante más, pero primero que nada, a nivel económico está la ley de la JUNAEP, que es este programa de alimentación escolar que se encarga de alimentar a los escolares del 60% de las familias más vulnerables. Y en sus colegios, en su escuela, le entregan desayuno, almuerzo y colación, ¿ya? Y por el lado más cultural, se generó la Ley de Alimentos 20.606 o la Ley de Sellos, que se le llama coloquialmente. Que esto es que todos los etiquetados, todos los productos que tienen azúcar añadida o grasas añadidas o sodio añadido, se le debe poner sello según cierta categorización. Pero no solo abarca como una ley de sellos. Margarita, un minuto. Ya, los productos que tienen sellos no se pueden
vender en las escuelas, ni tampoco se le puede hacer marketing o comerciales enfocados en menores de 14 años. Y esto efectivamente mostró resultados donde disminuyó, como se seleccionó alimentos con menos sello, bajó el consumo de azúcares y calorías, y la industria tuvo que modificar sus alimentos. Entonces, simplemente como a modo de conclusión, Chile es uno de los principales países de la OCDE con obesidad en adultos, y a nivel infantil, en áreas más vulnerables, llega hasta un 53% la malnutrición por exceso. La falta de acceso a alimentos saludables es una forma de empobrecimiento, y el Estado tiene que buscar políticas para disminuir esta desigualdad al acceso, pero tiene que ir en conjunto de abarcar las barreras culturales para poder combatir estos problemas, porque uno puede tener las mejores políticas económicas, pero si la persona no quiere generar cambio, no se va a lograr. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Ahora vamos a continuar con la presentación del doctor Chin. Vamos a abreviar todo el nombre Chin para no hacer macana y decir cosas cerradas. Margarita, si podés dejar de compartir esa hermosa imagen de Chile. Adelante. Me parece que tengo Sí, entendido ya que está. yo lo dejé de Ya compartir. está. Está perfecto. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien y ven mi presentación adecuada? Sí, Ok. perfecto. Bueno, primero que todo agradecer a la Sociedad Argentina de Diabetes y a la doctora Lapartosa por la gentil invitación. Vengo a compartirles un poquito de información un poco diferente en relación a Centroamérica. Esto es específicamente para Costa Rica, pero culturalmente es un poquito diferente a lo que ustedes están acostumbrados en Sudamérica. Para la presentación de hoy realmente no tengo ningún conflicto de interés, y los temas que vamos a hablar son los patrones de alimentación en Costa Rica en diferentes grupos etarios, porque sí tenemos estudios en adolescentes, adultos y adultos mayores. Y finalmente vamos a aterrizar un poquito en cuáles son las guías actuales de alimentación del Ministerio de Salud de Costa Rica, que debería, en buena teoría, implementarse, pero que en la práctica no tenemos las mismas barreras. Entonces, los estudios nuestros muestran que en adolescentes, digamos, el patrón nuestro de obesidad y diabetes a nivel de la población general no difiere mucho de esta transición que ha tenido Sudamérica. Entonces, lo que decía en estos momentos en Chile, digamos que pasaban alimentos ultraprocesados, comida rápida, nosotros pasamos por esa misma transición. Y eso lo estamos viendo sobre todo en la generación más nueva, por ejemplo, los adolescentes. Este es un estudio realizado entre el 2018 y el 2019 en un grupo de grandes adolescentes, y ese es el patrón de alimentación de nuestros adolescentes. Entonces, solo 15% de los adolescentes consumen frutas de 4 veces por semana, pero 1 de cada 4 adolescentes consume fruta un solo día a la semana, una sola vez a la semana. 20% consumen verduras entre 4 y 6 veces por semana, pero 20% de los adolescentes consumen verduras una vez por semana. Entonces, quiere decir que los otros 6 días no consumieron absolutamente nada de verduras. 20% de los adolescentes. ¿Okay? Desde el punto de vista de leguminosas, entonces, frijoles, etcétera, entonces, 17% lo consumieron solo menos de una vez por semana. Entonces, los alimentos saludables, leguminosas, verduras, frutas, lo están consumiendo menos del 20% de las ocasiones menos de una vez por semana. 17% consumen alimentos ricos en calcio 4 o 6 días a la semana. 56% consumen carnes rojas 2 a 6 veces por semana. El otro dato aquí alarmante es 47%, de la mitad de los adolescentes nuestros consumen embutidos entre 1 y 6 días a la semana. O sea, prácticamente todos los días están consumiendo embutidos, y solo 1 de cada 6 adolescentes los consumieron menos de una vez a la semana. Cuando vemos bebidas con azúcar añadido, el 18% lo consumen al menos una vez al día, y el 19% más de 2 veces al día. Sumando esto, entonces sabemos que alrededor del 40% de los adolescentes consumen al menos 1 a 2 bebidas azucaradas al día. 33% lo consumen entre 2 y 6 días por semana. Golosinas, entonces 32% lo consumen menos de 2 veces por semana. Quiere decir que el 68% lo consume más de 2 veces por semana. Snacks, 23% menos de 2 veces por semana, o sea, 75% más de 2 veces por semana. Comida rápida, 59% lo consume menos de 2 veces por semana. Entonces quiere decir que el 40% lo consume más de 2 veces a la semana. Y en cuanto a repostería, el 80% los consumen más de 2 veces por semana. Entonces vea que los datos de los patrones de alimentación de nuestros adolescentes realmente no es muy diferente, con poco consumo entonces de frutas, poco consumo de vegetales, mucha comida rápida, mucha comida ultraprocesada. Entonces eso explica por qué las tendencias de obesidad en nuestra población adolescente. ¿Qué pasa con los adultos nuestros? Igual, entonces, esto es una publicación de este estudio del ELANS, esto es publicado en el Acta Médica Costarricense. Esto es un estudio grande, más de 1,000 adultos costarricenses, representativo según el último censo nacional.
Y esta es la conclusión del promedio consumo en gramos, eso es en gramos y la desviación estándar de diferentes tipos de alimentos. Entonces, les enseño aquí en esta parte roja porque estos son los carbohidratos. Entonces, leguminosas 80 gramos diarios, arroz blanco 210 gramos diarios, otros cereales 68 gramos, panes y tortillas 56 gramos, galletas 12 gramos diarios, repostería y postres 33 gramos, azúcares, mieles y dulces 19 gramos. Entonces, sumando todo esto, nos está dando que el promedio costarricense está consumiendo alrededor de 480 gramos de carbohidratos al día. Entonces, solo de esto se nos va casi 1.800 calorías. Entonces, imagínense todo cómo está todo lo demás. Y si a esto le sumamos aquí vegetales harinosos que no estaba contemplado en el cuadro anterior, esos son 50 gramos más. Frutas, 60 gramos más. Y bebidas con azúcar, tenemos casi medio litro diario de consumo de bebidas con azúcar en la población costarricense adulta promedio. ¿Y cómo es este patrón? Entonces, para que se den idea cómo es este consumo en la población costarricense. Ese es el desayuno típico costarricense. Este es el famoso gallo pinto. Gallo pinto es una mezcla de arroz y frijoles, pero el problema es que esto se combina con café, entonces con o sin leche, con o sin azúcar. Panes, entonces en este caso es tortilla, pero la mayoría de veces lo combina con panes y no tanto con tortilla. Entonces, los hombres consumen mayor cantidad de gallo pinto, las mujeres tienden a consumir mayor cantidad de panes. Pero el acompañamiento usual, vea que la proteína aquí usualmente es uno o huevos, o si no, algún embutido, puede ser un chorizo, por ejemplo, plátano frito, eso es típicamente frito, más tortilla o pan. Entonces, vea que más de la mitad del plato termina siendo carbohidratos. Y entonces, esto culturalmente, este gallo pinto está muy arraigado, que es el desayuno típico del costarricense. La merienda de media mañana tiende a ser o frutas o bebidas con azúcar. Entonces ya vamos a entrar con las bebidas, pero el paciente lo que dice, yo lo que me tomo es un fresco. Eso es como se le llama a esas bebidas de frutas. El almuerzo usual es esto. Esto se llama un casado en Costa Rica. Entonces esto típicamente es mucho arroz, algo de frijoles, plátano, entonces carbohidrato con carbohidrato, algún guiso, que en este caso es un guiso de vegetales, pero en otras ocasiones esto puede ser lo que se llama en Costa Rica, se llama un picadillo, pero puede ser un guiso, por ejemplo, de papa, de plátano, entonces todavía más carbohidratos, una pequeña porción de verduras y algo de proteína. Y con alguna frecuencia, esto también se acompaña de tortilla o pan. Entonces es muy rico en arroz blanco, en leguminosas, ¿verdad? Y además siempre se acompaña de una bebida de frutas, de una bebida con azúcar. La merienda de la tarde típicamente es esto, es lo que se llama el café de la tarde. Entonces es café y acompañado de panes o repostería. Entonces, y aquí el problema es que, por ejemplo, es muy usual tanto en la población adulta como en la población mayor. Entonces, sobre todo el patrón es de las mujeres decir, entonces yo, doctor, pero yo lo que hago es tomarme un café en la tarde y ya yo no sé, ¿verdad? Pero el problema es que este café de la tarde es puro carbohidratos. Entonces, aquí consumió 3 panecillos con un café y no consumió absolutamente nada de proteínas. Y explica, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo es que en los adultos mayores el consumo proteico es relativamente bajo, ¿verdad? Porque termina siendo muy común que coman esto con un poquito de mantequilla y eso fue todo lo que comió en la noche. Y en la cena, para no repetir, termina siendo algo muy similar al almuerzo en el patrón de alimentación. Entonces, uno de los grandes inconvenientes que tenemos nosotros con nuestra población son las bebidas. Entonces, aquí cuando uno le pregunta a los pacientes, ¿usted consume bebidas azucaradas? Dice, no, doctor, yo no tomo gaseosas, yo no tomo Coca-Cola, este tipo de cosas. Entonces, pero hay que preguntarles directamente por estos refrescos naturales o los frescos. Y los pacientes dicen, bueno, sí, frescos sí tomo, pero son naturales, ¿ok? Son de azúcar de la fruta. Entonces, y los argumentos que le pone uno al paciente siempre es, pero doctor, yo no le pongo azúcar al fresco, ¿verdad? Entonces, yo me lo tomo ácido, me tomo el fresco de piña ácido, ¿verdad? Y no tomen en cuenta la fructosa que trae, ¿ok? Entonces, pero es fresco y si es muy ácido le pongo un paquetito de algún edulcorante, ¿verdad? Entonces, y por cuestiones culturales, entonces como desde pequeños se criaron tomando frescos con los alimentos, decirles que tomen agua con los alimentos, dice, el agua no lo soporto, o sea, no me baja el agua, no hay forma. Entonces, y usualmente es entre 1 y 2 vasos de esos grandes por cada tiempo de comida. Entonces, la cantidad de azúcar que está metiendo en forma de fructosa diaria, además de las frutas que está consumiendo, es mucho, ¿verdad? Y esto es una cultura muy arraigada en todos los estratos socioeconómicos del país. Uno de los argumentos que le ponen a uno de los pacientes es que entonces las frutas que compraron en el supermercado conforme se va quedando y ya no está tan fresco, entonces para no perderlos, los hacen en batidos y se los toman en la forma de fresco. Entonces, es que es para no botar la fruta, le dicen a uno. Okay. Entonces, en adultos mayores podemos ver que tenemos un patrón muy similar. Entonces, ese es el estudio CRELES, es un estudio de más o menos 2.200 adultos mayores. Esto fue hecho a mediados de los años 2000, a pesar de que esta publicación es del mes pasado. Entonces, esto es tanto 1.000 adultos del área, adultos mayores del área rural y 1.700 del área urbana.
Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que el consumo calórico de adultos mayores es alrededor de 2.000 calorías diarias. Pero si nosotros vemos el consumo de carbohidratos, esto termina siendo alrededor de 300 gramos de carbohidratos, que es alrededor de 1.200 calorías. O sea, el 60% del consumo calórico diario viene en base de carbohidratos. Y cuando nosotros vemos el consumo proteico, termina siendo alrededor de un poquito menos de 70 gramos diarios, o sea, menos de 300 calorías, representando menos del 15%. Entonces, de los adultos mayores, 60% del aporte calórico termina siendo carbohidratos, 15% proteínas y 25% la porción de grasas. ¿Okay? Y desgraciadamente, desde el punto de vista de grasas saturadas, es alrededor de 30 gramos diarios de grasas saturadas en la población adulta mayor. Ok. Entonces, algunos comentarios esto. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos sacar del plato usual de Costa Rica? Entonces, es un plato que contiene un alto contenido de carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, incluyendo panes, arroz, repostería. Tradicionalmente había sido más tortilla. Hoy en día la tortilla está siendo desplazado más por el uso de los panes y sobre todo panes blancos. Tiene un alto consumo de bebidas azucaradas y la población en general no percibe que la fructosa como tal no lo percibe como una fuente de azúcar. ¿Okay? Entonces se comen 2, 3 frutas diarias y se toman 4 vasos de refrescos de frutas al día. ¿Okay? Y esto explica por qué perfectamente nuestra lipidemia más común se caracteriza por triglicéridos altos y HL bajo. ¿Verdad? Entonces, más que un LL alto, esto es lo que nosotros vemos todos los días. Hay estudios que hablan que más del 60% de la población nuestra tiene hipertrigliceridemia y alrededor del 50% tiene hipoalfa-lipoproteinemia de nuestra población. Entonces, ¿cuáles son las guías oficiales de alimentación del Ministerio de Salud de Costa Rica? ¿Verdad? Y esto es lo que se Un supone que se minuto, debe, Chin. ¿ok? Que se debería hacer, pero no se está haciendo. ¿Qué dicen ellos? Estas son las guías. Entonces, por lo menos 5 porciones diarias de frutas y vegetales diarias, ¿ok? Aprovechar las frutas y vegetales de temporada, ¿ok? Frijoles, tratar de consumir más frijoles que arroz, ¿ok? Tratar de darle sabor en lugar de consumir sal, entonces con hierbas frescas, y al final de cuentas tomar agua en lugar de otras bebidas. Y la recomendación final, entonces, bueno, siempre el agua antes que otras bebidas, y la recomendación final es 6 a 8 porciones diarias de cereales y verduras harinosas, 2 porciones de leguminosas, 5 porciones entre frutas y vegetales, 4 a 5 porciones diarias de alimentos de origen animal y menos de 5 porciones de grasas, y tratar de limitar el consumo de sal, azúcar y grasas en nuestra población y tratar de tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día. Estas imágenes aquí, estas imágenes sencillas orientadas a la población, pero realmente esto uno no está viendo que tenga un impacto significativo todavía. Entonces, en conclusión, tenemos una carga de enfermedades crónicas no transmisibles muy similar a los países desarrollados. La dieta usual nuestra es muy rica en carbohidratos refinados y azúcares añadidos. Tenemos un papel cada vez más importante de los alimentos procesados en la población adolescente, que esto se va a transmitir en los hábitos en la edad adulta, y las guías alimentarias van en línea a las recomendaciones mundiales. El problema es que no está llegando a la población y no lo están implementando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chin. Gracias a todos los disertantes. A continuación, el doctor Viviano Barreto de Paraguay. Adelante, Viviano, podés compartir. Ponele la copita acá para agrandar. ¿Ahí ven todos? Perfecto, Bueno, adelante. muchas gracias por la invitación. No poseo ningún conflicto de interés. Simplemente quise compartir con los hermanos latinoamericanos para poder mostrarles esta imagen que no es muy difícil de escoger qué camino tomar, y eso lo demuestra el gran crecimiento del sobrepeso y la obesidad que hay a nivel mundial, y eso lo ha convertido en una pandemia. El camino del lado izquierdo en este caso. La diabetes es una de las patologías de mayor prevalencia a nivel mundial según la Federación Internacional de Diabetes. 537 millones de personas en el mundo padecen de ella. El 90% van a estar dadas por personas con diabetes mellitus tipo 2, y esto va creciendo rápidamente. No podemos atajarla a pesar de tener todas las herramientas y educación disponibles. Hay un incremento en América Central y Latinoamérica del 50%,
En Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha realizado una encuesta nacional de las enfermedades, de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles entre los meses de junio a octubre del 2022. Y esta encuesta lo que nos ha demostrado de interés es que hubo un aumento en la prevalencia de la diabetes. Anteriormente teníamos una prevalencia de 9.7%, actualmente 10.6%, siempre a favor de la mujer. El sobrepeso y la obesidad, como le mostré en la imagen, en la segunda imagen de tomar el camino equivocado y el que es más fácil para todos, lo demuestra que en Paraguay el 69.3% de la población padece de sobrepeso y obesidad, también con una pequeña ganancia hacia las mujeres frente a los varones. Hipertensión arterial 38.6%, el consumo de alcohol 57%, que esto por supuesto se ve mucho más frecuente en varones que en mujeres. El consumo de frutas y verduras, acá me quiero detener un poquitito porque es algo muy importante, de 5 frutas o verduras por día, es muy baja el consumo. Nosotros no tenemos esa costumbre de consumir frutas y verduras en el Paraguay, en nuestro país. Consumimos muy poco y nada más el 3.9% de la población consume frutas y verduras de forma diaria. Actividad física, al igual también, la actividad física muy poca gente lo realizan y las personas que lo realizan de forma insuficiente. Nada más el 36.3% realizan actividad física. El consumo de tabaco 12.5%, también ganando, siempre estamos los varones frente a las mujeres. Y uno de los pilares fundamentales para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, según la encuesta de la alimentación adecuada, es el comportamiento. Lo que nos dio a entender esta encuesta es que en nuestro país existe una conducta no saludable, no se cumple con las normas como debe ser. Los hábitos de la población son deficientes en relación con el consumo de frutas y verduras, según la recomendación de la Guía de Alimentación del Paraguay. Esta es la Guía Alimentaria del Paraguay, y como ustedes pueden ver en una imagen la olla. Abajo lo verde, amarillo y rojo como un semáforo, lo verde que se puede consumir todos los días. En amarillo está lo que podemos consumir pocas veces y en rojo muy pocas veces. La encuesta que se hizo hace poco del Ministerio de Salud Pública, lo que han descubierto es que no cumplimos con lo que está propuesto por la alimentación saludable. Entonces, ¿qué obstáculos tenemos para cumplir esto? Están relacionados con los aspectos personales y el entorno social. El hábito de consumir grandes cantidades de comidas y carbohidratos. Nosotros no conocemos lo que es borde libre. Queremos comer el almuerzo o la cena, como nosotros lo llamamos, de montaña, o quizás comemos doble. Hábito de consumir comida rápida o frituras. Costumbre de no comer frutas y verduras, que lo ha demostrado con el estudio del Ministerio de Salud Pública. Se consumen muy pocas frutas y verduras. La falta de tiempo por el trabajo que implica el cocinar fuera de la casa, el tener que comer fuera por el trabajo y las dificultades que presenta uno en llevar comida saludable y ensaladas en el trabajo. La falta de adherencia a la dieta es lo fundamental. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no hay disciplina, porque uno perdió la voluntad, no tiene motivación. La falta de información. Y cuando hablamos de la falta de información, siempre quiero mencionar a la educación en primer lugar. Nos falta mucha educación. No sabemos qué consumir exactamente. Y como dicen todos mis compañeros, la publicidad masiva de la comida chatarra y las bebidas azucaradas que influyen en la elección de los mismos. Los cumpleaños, los feriados, las reuniones, las fiestas, donde solemos hacer grandes atracones. Eso es muy común en mi país. Relacionado con los aspectos económicos, el costo elevado de ciertos tipos de alimentos,
Muchas veces no alcanza el sueldo mínimo en Paraguay, no alcanza para comprar ciertos tipos de carne, de pescado, de verduras o fruta que no nos da. 25 de cada 100 hogares se han obligado o han visto obligados en reducir ya sea la cantidad y la calidad de la comida porque no alcanza el dinero. Y 5 de cada 100 hogares no solamente reducen la calidad y la cantidad, sino que dejan de comer de 1 o 2 días simplemente por tener carencia, no alcanza el dinero. Relacionados con la disponibilidad, falta de acceso a alimentos saludables. Cuando salimos del trabajo, lo primero que encontramos, o cuando salimos de la cancha, del trabajo, del supermercado, lo primero que encontramos es lugares donde se venden comida chatarra. Hay muchos y muy variados lugares donde venden comidas chatarras, puestos ambulantes, lo que puede ir libremente, que son muy baratas y fáciles de adquirirlas. La relacionada con la prescripción de la dieta, la utilización de dietas rígidas, monótonas, que son aburridas. En esto yo creo que nosotros debemos de cambiar, pero drásticamente, y debemos de hacer una escucha activa. Tenemos que acostumbrarnos a escucharle al paciente qué come, qué puede comprar y qué es lo que él come, en vez de nosotros hacerle una dieta cuadrada que lo único que hace es aburrirla. Y en torno a lo que el paciente puede comprar y comer, trabajamos y tratamos de lograr pequeños cambios de hábitos saludables. Relacionados con los profesionales sanitarios, lastimosamente acá tenemos muy pocos especialistas que son nutricionistas especialistas en diabetes. Yo creo que son menos de 30 a nivel país. La mayoría de ellos están centrados todos a nivel central, entonces lo que nos falta es educar y formar personas para poder llegar mejor. Las instrucciones insuficientes del paciente sobre la importancia de los objetivos y el manejo de la dieta. ¿Qué estrategia podía mejorar para poder mejorar la adherencia de mi paciente? Bueno, diseñar un plan alimentario individual. Debe ser personalizado basándose en las características del paciente. No es lo mismo una persona que trabaja en la oficina que una persona que está trabajando en la construcción. El tratamiento y la capacidad de posibilidades del paciente, hacer dietas simples, no hacer dietas cuadradas que no van a cumplir y lo único que hacen es abandonarla. Seleccionar el modelo de dieta para transmitir las recomendaciones según las características del paciente, del tratamiento de la diabetes, la capacidad de aprendizaje que tiene el paciente. Eso tenemos que tener en cuenta, los objetivos clínicos. El proceso educativo debe ser personalizado y llevado a cabo por una persona que esté educada. Para yo poder dar educación, debo de conocer de qué está, debo de conocer... Viviano, un minuto. Ya. Fijar los objetivos accesibles, entonces lo único que podemos decir que tenemos que hacer dietas que sean flexibles, que sean fáciles de cumplir, ponernos en el lugar del paciente, escucharle al paciente y en base de eso a trabajar. La principal causa es la falta de adherencia, pero la falta de adherencia es por falta de educación. Simplemente para mostrarles la atención multidisciplinaria que hacemos en el consultorio, donde le escuchamos a la paciente qué come, la nutricionista le guía y el médico le cambia los medicamentos, fotografías diarias que nos mandan los pacientes. No le quitamos la chipa, que es la sopa paraguaya, que es una comida típica nuestra. No le quitamos la empanada también, sino que lo tratamos de combinar y ponernos en el lugar del paciente. Fotografías que nos mandan los pacientes, y esto es educar, educar y educar, y no cansarse de educar. Educación médica, educación con la nutricionista, con la educadora, con la podóloga, con el equipo multidisciplinario. Es la única forma de tener éxito. Sentarnos en el lugar del paciente y no hacer dietas cuadradas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviano. A continuación va a dirigirnos Marta Arellano de Perú. Así que Marta, adelante. Buenas noches con todos. Creo que ya se ve mi... Ponele la copita grande, por favor. ¿Se ve? ¿Ahora sí? Sí, sí. Ya. Muy bien.
Perfecto. Entonces, buenas noches, yo soy Marta Paola Arellano, médico endocrinóloga desde Lima, Perú. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Diabetes y a la doctora Silvia Pertosa por esta invitación. No tengo ningún conflicto de interés y voy a poner en contexto a Perú en el contexto socioeconómico porque pues tenemos que ver que una de las barreras, como hemos visto, es el problema económico y este año el Banco Mundial emitió el informe que en Perú 7 de cada 10 peruanos son pobres o vulnerables de caer en pobreza. El año pasado, el 2022, según el INEI, el 41% de la población rural tuvo pobreza monetaria. Se ha incrementado la pobreza, sobre todo con mayor incidencia en el área urbana, pero la extrema pobreza afectó sobre todo el área rural y la pobreza afecta sobre todo a los menores de 17 años, ¿no? En cuanto a alimentación saludable, durante el año 22, el 36% de la población presentó déficit calórico, el 42% de la población entre 6 a 35 meses padeció anemia y el 25% de la población para el 2021 no podía acceder a una dieta saludable. Entonces, partimos de ahí. En Perú tenemos esta iniciativa que creo que en muchas partes del mundo hay, son los comedores populares, organizaciones de base que brindan alimentación a bajos costos o costo gratuito dependiendo de la condición de la población. Y tenemos alrededor de 14.000 comedores populares que son los encargados de pues combatir el tema de la pobreza y extrema pobreza en Perú. En cuanto a barreras socioculturales y económicas, tenemos dos estudios hechos en la Universidad Nacional de San Marcos, uno en pacientes con diabetes y otro en pacientes gestantes primigestas. En este primer estudio de pacientes con diabetes, se evaluaron 54 pacientes en el Centro Médico Naval, es decir, es una población cautiva. El 50% de los pacientes tenían menos de 10 años de enfermedad, 50% utilizaban hipoglicemiantes, 26 de insulina, solo una estaba en tratamiento dietético. Evaluaron las barreras de acuerdo a hombres y mujeres y las tipificaron como barreras personales, sociales, económicas, de disponibilidad y de trato del profesional. ¿Qué encontraron? Según los pacientes varones con diabetes, pues en las barreras personales tenían la costumbre de comer grandes cantidades de alimentos, gusto por dulces, harinas y grasas, antojos y tentaciones al ver comer a otras personas, tener que comer fuera de casa, que estamos viendo que en todos sitios pasa por la cuestión laboral. La dieta saludable la encuentran monótona o insípida y que ellos tengan que depender de otra persona para preparar sus alimentos. Como dijeron los otros colegas, los compromisos, las festividades, los cumpleaños también tienen que ver. Y en la parte económica dicen que necesitan un presupuesto aparte, ¿no? O sea, ellos conciben que la dieta del paciente es la dieta del paciente y la dieta de la familia se da de forma distinta y encuentran también un costo elevado en alimentos saludables. No tienen disponibilidad de lugares de restaurantes que puedan ofrecer comida saludable y sí hay una fuerte queja en cuanto al personal de salud por las consultas muy cortas, porque perciben que no reciben la información suficiente, tienen miedo a preguntar por miedo a ser reprendidos, no les continúan, no les hacen seguimiento en su dieta y eso les da a pensar que hay falta de interés por parte del profesional de salud. Las mujeres no están muy distantes de las respuestas de los varones. La costumbre de comer en gran cantidad, además que ellas sí manifiestan que no comen frutas y verduras, no hay costumbre de eso, hay antojos, sienten hambre, también sienten la dieta que es monótona. Ellas no refieren que no hay facilidad para preparar las comidas porque ellas son quienes preparan las comidas, lo que dicen es que no tienen tiempo para preparar doble, la dieta del paciente, la dieta de la familia. Algunas por la cuestión de trabajo comen fuera de casa, también hay falta de disciplina, ansiedad, no saben qué preparar o cómo comer, y claro, como no tienen síntomas o no les duele, no le prestan atención. Compromisos, reuniones, igual que los varones, el costo, porque suponen un presupuesto adicional y el elevado costo de los alimentos, pues también incide como una barrera, ¿no? No hay disponibilidad, opinan lo mismo.
Y también hay un tema del personal de salud por lo corto de las consultas, por el temor a preguntar y porque sienten que no hay un seguimiento adecuado por parte del profesional. En actividad física ambos coinciden con que el trabajo es un impedimento, el clima o hace mucho frío o hace mucho calor, ¿no? Pues la vida sedentaria, les falta tiempo y ambos también coinciden en cuanto a las barreras ambientales para hacer actividad física en que viven en una zona insegura y que la zona, hay personas ebrias y eso no les gusta, no salen a hacer ejercicio por esa razón. En cuanto, por ejemplo, a las primigestas que fueron evaluadas en un hospital del Callao, ¿no? También se usaron las mismas técnicas, se evaluaron 50 primigestas en segundo y tercer trimestre. Pues las barreras las clasificaron como creencias, aspectos que venían internos de la gestante y aspectos externos. ¿Qué encontraron? Que percibían que las gestantes decían que habían alimentos dañinos, que podían hacerle daño al bebé, como por ejemplo consumir cerdo, por ejemplo consumir mariscos, algunas que decían que su religión no les permitía, por ejemplo, consumir sangrecita, y por eso la reemplazaban para contrarrestar la anemia que presentaban con batidos rojos de beterraga o de zanahoria o batidos verdes que creían que sí les iban a ayudar a mejorar la anemia. Pues los aspectos internos de cada paciente, malestares físicos o aversión a ciertas comidas y las costumbres alimentarias en aspectos externos, ¿no? Lo que come la familia, muchas veces comida rápida, también inciden en el trato con el personal de salud y claro, en el aspecto económico. ¿Y qué se está haciendo en Perú? ¿Qué estrategias tenemos nosotros en el país? Pues bueno, hay un impuesto selectivo al consumo que se aplica a las bebidas azucaradas. Subió el año pasado, perdón, en el 2021 el 25%, antes era 19%. Hay un documento técnico de promoción de salud que se dio el año 2012 que está destinado a las personas que hacen atención primaria de salud para que puedan ellos dar lineamientos a los pacientes de cómo sea su alimentación. Incluso hay indicadores para hacer seguimiento y el propio documento redacta las creencias y los mitos que son más conocidos acá en Perú, como que el caldo es nutritivo o que estos cubitos de carne son mejores que comer, por ejemplo, huevo, o que la gelatina es muy nutritiva y les da al personal de salud las posibles respuestas con las que pueden abordar al paciente. El 2013 fue aprobada la ley de los octógonos también acá en Perú, pero recién entró en vigencia el 2019 y el 2021 se redujeron los parámetros en cuanto a sodio, azúcar y grasas saturadas, ¿no? Estos son los octógonos que se deben poner en la parte frontal de los productos procesados y hay una cartilla para los docentes para que puedan educar a los niños y niñas y adolescentes en los colegios y enseñarles cómo elegir los alimentos. Y el 2020 se publicó ya la guía alimentaria para la población peruana, donde hay mensajes para que prefieran alimentos naturales, cómo preparar las comidas y los estilos de vida, ¿no? Y los mensajes van, por ejemplo, a que dejemos los ultraprocesados, a que mejoremos la alimentación con alimentos de origen vegetal. Acá está el plato saludable, la mitad vegetales, la cuarta parte proteínas y la cuarta parte carbohidratos también está en la guía. El estilo de vida saludable, mejor tomar agua que bebidas azucaradas y las comidas caseras y disfrutadas en compañía de la familia. Un minuto, Marta. Gracias. También hay campañas que hace el Estado peruano. Entonces, ¿estas estrategias eran suficientes? Hay un estudio interesante que nos permite pensar si de verdad las políticas son suficientes, porque ante personas que están en escasez y con la escasez reducen su ancho de banda cognitivo y se centran en mejorar el problema antes que la salud, la dejan de forma secundaria, y la teoría del capital que lleva a explicar los comportamientos en diferentes estratos socioeconómicos, nosotros tenemos que pensar qué tanto una política del semáforo puede beneficiar a una persona que no tiene tiempo para estar leyendo, discriminando una etiqueta,
y si es mejor que las políticas vayan a incentivarlos en los precios de alimentos saludables y que desanimen a no comprar los no saludables, las campañas de educación sobre alimentación y las políticas que prohíban el marketing de los alimentos procesados, yo creo que incidirían mejor no solo en las personas con un nivel socioeconómico alto, sino también en la población en general. Entonces, en conclusión, la pobreza y la extrema pobreza, lamentablemente, luego de la pandemia, se han incrementado en Perú. Los estudios realizados muestran que las principales barreras, además de las socioeconómicas, tienen que ver con las costumbres alimentarias, religiosas, las faltas de conocimiento, y por ahí está la atención del personal de salud. Se han tomado medidas, sí, tenemos los impuestos, tenemos la ley de los octógonos y la guía de la alimentación saludable, pero esto probablemente no sea suficiente. Nos faltan políticas de Estado que logren reducir la brecha social en cuanto a alimentación saludable. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Yo, si dejas de... Gracias. A pedido de la doctora Dominicián de Uruguay, yo me tomé el atrevimiento en su escrito que ella hizo de poder resumir su presentación. ¿Ven la pantalla? Bien. Uruguay ha mandado, bueno, ocupa el 59 lugar en el nivel alto, que es uno de los países de América Latina con una distribución de ingresos más equitativa, según el coeficiente de Gini. Es el tercer país de Latinoamérica con el Producto Bruto Interno per cápita más alto. Tiene una mortalidad infantil de 6.2 por 1000 nacidos vivos, en comparación con una media del 16 por 1000. El 10% de las personas están bajo la línea de pobreza y hay un 98% de alfabetización. Las dificultades de acceso a los sistemas de salud se dan en el interior profundo de Uruguay, donde está trabajando la Sociedad de Medicina Rural. Uruguay cuenta con un sistema nacional integrado de salud que se crea en el 2008, con una cobertura equitativa, universal y sustentable que cubre a las personas sin capacidad de aporte y a los jubilados también, y que, según la presentación de la doctora, hay pocas barreras socioculturales y económicas, pero el problema es la malnutrición por exceso, señalando en la encuesta del 2013 que Uruguay tiene un sobrepeso y obesidad de 6 de cada 10 uruguayos, 4 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años y 3 de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años. De lo otro que se señala en la presentación de la doctora, que dentro de las acciones de la política sanitaria que se llevó a cabo en Uruguay para reducir las barreras de esta alimentación, se crea en el 2013 la ley de las cantinas escolares con productos de elaboración casera, frutos secos, para proteger la salud infantil y de adolescentes, realizando promoción de hábitos saludables. Y la barrera que se encontró ante esta ley es la falta de fiscalización. En continuación, saludables diariamente a los estudiantes de educación primaria, pero solo se le entrega a los que están en tiempo. La barrera de esto es que no es para extrema vulnerabilidad, y esto está confeccionado por nutricionista y supervisado. La barrera es que se proporciona un solo plato por día. Dentro de las guías o de las guías de alimentación saludable de Uruguay, que se hizo en el 2016 y que están evaluándose las nuevas, agrega que la alimentación debe estar en armonía con la biodiversidad y la sustentabilidad del ambiente y agresión saludable, poniéndola en momentos de 10 minutos en 3 veces o en 30 minutos. Este es el plato saludable de Uruguay, donde dice que comas sano, disfrute
de la comida y se puede completarlo con pastas y en porciones menores, lo que serían las grasas y el azúcar. También la presentación de efectos culturales de la población uruguaya, la falta de regulación en la publicidad de los alimentos y la falta de implementación de subsidios para modificar el precio de algunos alimentos. Hay una expresión donde en una encuesta de la población se habla de que es costosa de sostener la alimentación saludable, pero en las guías, si resta las cantidades recomendadas, podría ser bien para cubrirse. La ley de etiquetado frontal fue implementada y verificada en la falta de adherencia a las recomendaciones de las guías de la población uruguaya y que son multifactoriales que explican socioculturales en la población uruguaya. Entonces, con esta presentación de Uruguay, para estar completo con todos nuestros invitados, vamos a dar lugar entonces al cierre de la mesa para después dar lugar a partir con todos nuestros disertantes y todos los asistentes, que la Sociedad Argentina de Diabetes preocupada por el tema de esta barrera de los responsables por capítulos, tratando de adherirnos o de manifestar y mostrar las características que puedan verse en las distintas regiones de nuestro país, que ustedes, como saben, es un país largo, ancho y bastante variable, y como ustedes pueden ver acá, es una forma en los platos regionales para tener en cuenta las características de nuestra población. Entonces, realmente esta mesa, como dice la canción con todos, de todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento, capaz de romper las barreras que se nos están dando culturales y socioeconómicas para lograr la adherencia a una alimentación saludable. Lo económico es difícil que lo podamos resolver nosotros desde las sociedades científicas, pero vamos a discutir en las preguntas si estamos haciendo los esfuerzos suficientes que nos permitan realmente avanzar en este problema tan importante que tenemos, como han mostrado todas las presentaciones del exceso de peso en nuestra población. Así que ahora es el tiempo de preguntas y escuchamos a los panelistas. Hay algunas preguntas acá, no sé si Carla o Martín quieren iniciar las preguntas, si no leo lo de lo que tenemos. Bueno, acá hay algunas preguntas que llegaron. Una pregunta para la licenciada chilena. Llama la atención que haya menor acceso a alimentos saludables en la población rural con respecto a la población urbana. ¿Esto se debe a un factor cultural más que económico? Preguntan, porque uno pensaría que la población rural tiene más acceso a espacios libres para el cultivo de frutas y verduras. ¿Esto implicaría que en población rural se están perdiendo hábitos de agricultura? Buena pregunta que no, o sea, no tengo la respuesta específica, pero yo creo que va en un tema cultural y va de todas maneras en que también hay zonas rurales que efectivamente no siempre tienen toda la agricultura o no son zonas necesariamente muy como que tengan mucho terreno para generar estos cultivos. Depende mucho, lo que tenemos en Chile es que también es muy largo y flaco y los tipos de cultivos que se generan en cada área son completamente distintos. Y lo otro es que esta canasta saludable tenía harto de aumentar el consumo de pescado, de aumentar el consumo de, bueno, de lácteos, huevos, que quizás ahí también puede estar desbalanceado en la parte económica. Y yo creo que igual por otro lado está la parte cultural que mostraba este otro estudio donde por alguna razón la persona como rural sobre todo cree que es más, que muestra abundancia, muestra bienestar, el poder tener la capacidad de comprar estos otros productos también y quizás como que las prioridades cambian. Yo creo que va un poco una mezcla de ambas cosas.
Bueno, muy bien. Y de otra pregunta de la doctora Silvia Saavedra es si estamos educando al equipo de salud y a los pacientes. ¿Usted cree que esto es suficiente? A ver, no, toda Latinoamérica tiene el mismo problema de la gran ingesta de hidratos de carbono con el consiguiente aumento de ingreso de calorías. Estamos educando al equipo de salud y a los pacientes. ¿Ustedes creen que esto es suficiente o que hay otras estrategias para implementar? Si No gusta, sé quién bueno, voy a quiere. opinar un poquito sobre esto. Yo creo que mi opinión personal aquí es, las campañas de educación masiva, desgraciadamente, no estoy muy seguro del impacto real que tienen. Cuando es un mensaje relativamente inespecífico, dice coma menos carbohidratos, entonces la persona dice, bueno, yo estoy comiendo poco para mi percepción, ¿ok? Entonces, lo que yo he encontrado más útil es, bueno, primero, tenemos las mismas barreras. Entonces, cuando estamos viendo a la jefe de hogar, que es la que prepara alimentos para todo eso, pero es que yo no voy a cocinar 2 veces. No, estamos de acuerdo, cocino una vez y de por sí a nadie le hace mal comer más sano, ¿ok? Y todos van igual en la casa, ¿verdad? Pero mi hijo, mi esposo no tienen diabetes. No importa, igual deberían comer sano y deberían reducir un poco el consumo de carbohidratos. Entonces, eso es una forma de solucionar eso. Y lo segundo no es decirle no por decirle no, es no, pero ¿con qué lo voy a sustituir? ¿Ok? Entonces, deje de tomar refrescos de frutas. Entonces, ¿qué puedo tomar? Agua. No me gusta el agua. ¿Qué podemos hacer? Agua saborizada. Entonces pongo pichel de haba, algunas rodajas de fruta que agarre un poquito el sabor y eso puede ser un buen sustituto. Entonces, pero es que si yo como menos arroz quedo con hambre. Está bien, aumenta el consumo de proteína, ¿verdad? Aumenta el consumo de verduras. Entonces, darle la alternativa de, ¿verdad? Entonces no es nada más decirle, no haga esto, dice, haga esto en lugar de esto, ¿verdad? Y tiene que ser todos en el lugar en la misma sintonía. Marta, sí. Sí, coincido con Chin en el sentido de que la educación es básica, ¿no? Pero es responsabilidad no solo de nosotros los médicos de forma particular, sino como una cuestión del Estado, ¿no? De los gobiernos y de los estados. Y la educación tiene que darse no solo en los centros de salud, sino también en las escuelas, en las universidades, ¿no? En todos los contextos. Em, y algo que sí me parece importante, más allá de la publicación de las guías, porque las guías pueden ser una muy buena intención, es que se tiene que entrar con fuerza a regular sobre todo el marketing, como dijo la doctora Cárdenas, ¿no? El marketing nos está jugando en contra porque mientras nosotros tratamos de dar un mensaje positivo a los adolescentes, a los niños en redes sociales, por todos lados, está cayéndoles la información sobre la comida procesada y sobre las golosinas y sobre los alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que debemos apuntar a eso, que son políticas que pueden llegar a todos los estratos socioeconómicos de manera masiva, ¿no? Los octógonos, las etiquetas son muy buenas, pero como yo les ponía ahí, una persona que tiene poco tiempo, que trabaja en 4 lugares, que tiene poco tiempo para comprar, muchas veces no tiene para discernir entre una u otra cosa y lo más barato, que a veces es lo más dañino, entra a su canasta familiar, ¿no? Gracias. Yo me preocupa porque todos los disertantes, todas las presentaciones muestran un montón de programas de asistencia desde todos los ámbitos del gobierno. Yo me pregunto si nos estamos equivocando en los mensajes, si tenemos un problema en la comunicación, ¿cuál es la responsabilidad de las sociedades científicas en esto? Porque eso es una responsabilidad del Estado, pero nosotros desde la sociedad científica, ¿creen ustedes que podemos hacer algo para cambiar esta historia de muerte inminente? Isabel había levantado la mano. En realidad, un poco, no tengo la respuesta, doctora Lapertosa, a su pregunta tan compleja, pero creo que lo que hablábamos en la disertación sobre hacer una materia dentro de los colegios de nutrición y que sea una parte fundamental en la educación, tenemos que actuar sobre los niños. Los adultos que cambien sus hábitos alimenticios es muy difícil.
pero que los niños aprendan y nosotros podamos manejar esta situación desde pequeñitos y que ellos, igual que lo que se hizo con el tabaco, sean los que le digan, no fumes, mamá, igual no comas ese dulce, mamá, nos va a ayudar muchísimo. Creo que es un punto fundamental el poner prioridades más racionales que poner, no sé, pues, trigonometrías o alguna cosa así, que tenemos que cambiar la perspectiva de lo que nos está matando y lo que nosotros tenemos que hacer para educar. Viviano. Estás muteado, estás muteado. Para compartir con ustedes mi forma de ver, mi forma de pensar, yo creo que no es el problema la adherencia, el problema es la educación y la educación viene de nosotros. Creo que tenemos que acostumbrarnos a escucharle a la persona que le tenemos enfrente. Nosotros llega el paciente, llega la gente, le damos cualquier tipo de dieta, pero no le escuchamos qué realmente él come. Tenemos que aprender a escucharles a ellos y a hacer en base a lo que ellos comen. Pequeñas mejoras que sí o sí nos van a traer productividad en el día de mañana. Eso yo creo que es la forma de que el paciente forme parte del equipo multidisciplinario para formar un plan alimentario. Escucharle a ellos. En mi país se desayuna empanada con pan. Yo no le voy a poder quitar esa costumbre. Pero ahora, si por lo menos le logro quitar la empanada, el pan y come solamente con la empanada, ya estoy logrando un pequeño paso que se puede lograr paso a paso y de forma lenta y progresiva. Hay que saber escucharle al paciente. Bien, acá, bueno, la doctora Florencia Grabois dice, y Melina Lucero en la misma línea, que considera que las acciones deben ser en los entornos. Los niños aprenden de lo que ven en los entornos saludables y que los adultos educados vamos transmitiendo la cultura. Estamos en una transición nutricional donde las sociedades científicas podemos acompañar el proceso educando con empatía, pero las políticas de salud deben ser más estrictas. Melina en esa misma línea dice que desde la escolaridad se debe enseñar hábitos, lograr el hábito de hacer ejercicios, comer sano y erradicar las excusas. Y Gabriela Trabuco dice que cree que la nutrición es un derecho y que acuerdo que debe ser accesible desde la escuela, pero hoy en la Argentina los entornos escolares no son saludables en las escuelas ni para los alumnos ni para los docentes. Marta, levantaste tu mano. Sí, sobre su pregunta de las sociedades científicas, cómo debemos actuar. Acá en Perú hubo una intervención de sociedades científicas y colegios profesionales que lograron, por ejemplo, reducir impuestos en los fármacos para pacientes diabéticos. Entonces, no es que no podamos. Sí, cuesta trabajo, hay que ejercer presión, ¿no? Hay que poner mucha voluntad y no darnos por vencidos al primer no, pero yo creo que sí se puede y que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Porque si no, estaremos arando en el mar. Todo lo que hagamos va a quedar en nada. Chin. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el otro papel que tienen las sociedades científicas es que cuando nosotros educamos a los médicos de primer contacto, los de primer nivel de atención, hay que llevarle mensajes claros y sencillos, incluyendo esta parte nutricional. Entonces, no podemos pretender que el 100% de la población accede a un especialista en nutrición. Entonces, el método del plato. Es increíble la cantidad de personas, ¿verdad?, que desconocen un método sencillo que se puede dar en atención primaria, ¿verdad? Entonces, algo tan sencillo como esto tenemos que dar más énfasis. Por otro lado, yo creo que, digamos, desde el punto de vista entorno, yo estoy totalmente con la parte escolar. Parte de lo que yo le digo a los padres es, si ustedes quieren evitar que su hijo vaya por el mismo camino y termine con diabetes, con obesidad, hay que intervenir desde pequeños. Entonces, que la gratificación no gire en torno a la comida. Entonces, le fue bien en la escuela, un cumpleaños, está bien, vamos a pasear, vamos a caminar un parque, vamos a la montaña, ¿verdad? Vamos a hacer algo diferente. No necesariamente que vamos a McDonald's y comprarle la cajita feliz, ¿verdad? Entonces, si voy a comprar galletas,
bueno, le gustan las galletas, está bien, pero vaya al supermercado o a lo que nosotros llamamos la pulpería, que es el supericito este del pueblo, el pequeñito, y compren un paquete pequeño de galletas, ¿verdad? No el paquete con 10 paquetes de galletas. Entonces, donde si se comió el paquete pequeño, se acabó, ¿verdad? Pero si yo tengo los 10, tarde o temprano termina alguien comiéndose los otros 9 paquetes, ¿verdad? Entonces, a los padres desde cuando lo están criando, digamos, tratar de fomentar eso. No me hagan las fiestas de cumpleaños en el play del McDonald's, ¿verdad? Hagan la fiesta de cumpleaños, no sé, en una granja, digamos, con gallinas, que vayan a correr detrás de las gallinas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero se empieza por esa parte del entorno de la casa también. Sí, bueno, Flor, están ahí con preguntas, pero la Sociedad Argentina de Diabetes tiene un programa escolar que está en la guía de lo que sería el KIDS de la IDF, pero que en Argentina se adaptó al nombre Sendas, que es prevenir la obesidad en las escuelas con educación. El Comité de Pediatría, el Comité de Educación de la Sociedad está haciendo eso a nivel de varias provincias y varias escuelas que, bueno, se han presentado resultados en los distintos congresos, ¿no? Martín, te veo levantando la mano. Sí, un ratito. Muchísimas gracias, realmente muy elocuentes las presentaciones y hablan de un panorama difícil que tiene que ser abordado en forma multifactorial, desde el Estado hasta el médico de primer contacto y sobre todo los maestros. Yo coincido plenamente con la postura de Viviano y sobre todo de Isabel. Creo que el foco a nivel, digamos, Estado debe ser puesto a nivel de la educación primaria, con el doble de horas de actividad física, la enseñanza y crear, como bien dice Chin, un entorno dentro de la escuela donde pasan muchas horas los niños. Yo creo que ese es cambiar el hábito de un adulto es muy difícil, lo vemos en el consultorio con mucha dificultad. El otro, y como sociedad científica, y digamos, a nivel estatal en Argentina se está tratando de hacer algo, es influir en la currícula de grado de los médicos, en donde actividad física y alimentación no forma parte de más del 2 o 3% de la currícula, un fenómeno mundial. También veía que en Inglaterra es lo mismo. O sea, lo que tenemos que presionar es para que haya Yo tengo en Mendoza, donde vivo, un curso que se hace en la universidad que se llama pero es un curso optativo. Debería ser una materia curricular la estrategia del ejercicio como herramienta terapéutica y una fuerte educación nutricional en el grado de todas las facultades que tengan que ver con la salud, ya sea enfermería, kinesiología, bueno, nutrición obviamente que es el centro de su educación. Así que como sociedades científicas tenemos que presionar ante las autoridades respecto a esto de los entornos a nivel de escuela primaria y también secundaria, garantizar la actividad física, que cada vez es menos, y en el grado de las universidades garantizar también una formación apropiada. Perdón, en nuestro país también hay una ley de entornos saludables que habla no solo de la escuela, sino de los lugares de trabajo y de las universidades, pero Martín creo que planteó ejes claros que implicaría seguir trabajando, porque la idea de esta mesa latinoamericana, a la cual vamos a invitar a otros países latinoamericanos, porque mandamos invitación a todos, pero ustedes saben que una reunión científica es limitado en el tiempo, pero creo que tenemos que trabajar en forma de taller. No sé, Martín, que sos el presidente y Carla la vice, si están de acuerdo en que continuemos con una línea de trabajo entre las distintas sociedades de Latinoamérica en función de ir sacando algunos documentos y algunas recomendaciones. No sé, creo que surge más o menos de lo que venimos hablando, ¿no? ¿Qué opinan? Totalmente de acuerdo. Sí, Totalmente, yo creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea y, y bueno, no claudicar a pesar de que bueno, que realmente es complejo cambiar un poco la tendencia, ¿no? Pero creo que hay que seguir luchando por esto, sin duda. Bien, creo que estamos en tiempo, ¿verdad, Carla? Ya estamos en tiempo, un poco pasados, pero bueno, valía la pena porque las exposiciones fueron excelentes y bueno, enterarnos un poco de lo que pasa en el resto de Latinoamérica creo que es muy
muy interesante, muy nutritivo para todos. Así que les agradecemos muchísimo, Silvia, a vos también por la coordinación y por convocar a todos nuestros colegas latinoamericanos. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en nuestra próxima reunión, en la última del año, en la 9ª reunión científica, el día 4 de diciembre. Así que nos despedimos. Buenas noches para todos y muchísimas gracias. Y para todos Gracias a todos. todas las personas que estuvieron escuchándonos, que fueron muchos, tuvo mucha convocatoria a la reunión. Así que muchísimas gracias. Muchas Bien. gracias. Gracias a Gracias. ustedes por estar. Hasta luego. Un placer compartir Hasta con luego. todos ustedes. Buenas Chao, noches. Gracias a todos. Gracias.